Hola amigos. La línea de motores de gasolina está formada por propulsores con una cilindrada de 1,6 litros, 120, 150 y 156 CV, 1,8 litros, 125 CV y 2,0 litros, 140 CV. Quienes prefieran un turbodiesel pueden optar por un motor de 1,6 litros, 109 o 112 CV, o uno de 2 litros, 136, 150 y 163 CV. Los motores 1.6 EDI se llaman en broma microhíbridos de Citroën. Disponen de sistema Start-Stop y función de recuperación de energía en la frenada. Las más seguras para el bolsillo son las series EW de gasolina de 1,8 y 2,0 litros. Tienen un diseño confiable y probado en el tiempo. Aunque los motores no demuestran un rendimiento fenomenal y no son del todo económicos, compensan sus deficiencias con durabilidad y facilidad de mantenimiento. Sin embargo, con un elevado kilometraje son propensos al consumo de petróleo. En ocasiones, el consumo de petróleo alcanza 1 litro cada 10.000 kilómetros. Debido al bajo coste del coche, casi nadie se atreve a reparar el motor. También se debe prestar atención al funcionamiento de los elevadores de válvulas hidráulicas. Los motores de nueva generación de la serie Prince 1.6T y 1.6T HP se prepararon conjuntamente con BMW, pero no están exentas de inconvenientes. Estas unidades tenían problemas con el tensor de la cadena de distribución y con la propia cadena, que se estiraba prematuramente. Además, la rueda dentada se conectó al árbol de levas no con una machiembrada, sino con pegamento. A veces, la conexión se debilitaba y las ruedas dentadas de los árboles de levas giraban. Afortunadamente, esto no suele provocar la pérdida del motor. El defecto ya debería estar solucionado. El 1.6 TNR está equipado con inyección directa de combustible. Esta solución contribuye a la deposición de sedimentos en el colector de admisión y en las válvulas de admisión, lo que se siente mediante una caída del empuje. Las interrupciones en el funcionamiento del motor pueden deberse a una válvula solenoide defectuosa del mecanismo de distribución de gas, o CV, válvula de control de aceite. Los solenoides están instalados en cada árbol de levas. En el pasado se han producido fugas de refrigerante. El mal funcionamiento se eliminó apretando los tornillos de la culata. También podría haber fallado el termostato. Se crean problemas adicionales por la explosión de la parte caliente de la turbina y la bomba de inyección de combustible. El 1.6D hasta 2010 cumplía la normativa de emisiones Euro 4, tenía 2 árboles de levas y 16 válvulas. El motor es silencioso, dinámico y muy económico. El turbodiesel a veces era motivo de preocupación debido a la acumulación de lodo. Además del cárter de aceite de forma irregular, la situación se vio agravada por las fugas en los inyectores de combustible. El combustible diésel se mezcló con aceite de motor y se convirtió en una masa similar al fuel oil. La suciedad llegó a las paredes del cilindro, desde donde los aros del pistón la enviaron al cárter de aceite. Como resultado, se acumuló lodo y obstruyó el sistema de lubricación. En la mayoría de los casos, se violó la permeabilidad de la línea de suministro de aceite a la turbina, lo que aceleró su desgaste. La prevención consiste en reemplazar las juntas debajo de los inyectores y acortar el intervalo de cambio de aceite. Desde 2010, el 1.6D empezó a cumplir la normativa Euro 5. La nueva versión ya no es propensa a la acumulación de lodos, aunque la forma del cárter sigue siendo la misma. Esto se debe al sistema de inyección Common Rail. En lugar de inyectores electromagnéticos confiables de Bosch, comenzaron a utilizar el caprichoso piezoeléctrico Siemens. Los inyectores defectuosos empezaron a hacer ruido. Cabe destacar que el 1.6 EDI, aunque apareció más tarde, se quedó con inyectores electromagnéticos de Bosch. Una varilla de medición de plástico rota para medir el nivel de aceite en el motor también puede ser una sorpresa desagradable. Recuperar sus restos no es una operación fácil. Para evitar problemas innecesarios en el futuro, es mejor comprar una varilla medidora nueva inmediatamente después de la compra. Los turbodiesel Citroën C4 Picasso disponen del llamado filtro de partículas húmedas. El proceso de combustión del hollín está regulado por el paquete de aditivos Eolis y no por un fuerte aumento en la porción de combustible diésel suministrada a los cilindros. En este caso, no hay problema de dilución del aceite del motor por exceso de combustible sin quemar, y el filtro soporta mejor los viajes frecuentes en distancias cortas. Lo más probable es que sea necesario reemplazar el filtro FAB después de 180-200.000 kilómetros. Vale la pena recordar que todos los Citroën C4 Picasso Diesel recibieron un filtro de partículas. Para maximizar la vida útil del sistema, debe intentar llenar el tanque por completo.
El sistema no detecta suficientemente bien la cantidad de combustible y, por tanto, no dosifica correctamente el aditivo EOLIS. El stock del medicamento suele ser suficiente para 130-160.000 kilómetros. En motores diésel con un largo kilometraje, el sistema EGR también puede requerir atención. Debido a una válvula EGR defectuosa, se producen sacudidas que, en presencia de una caja de cambios robótica, a menudo se interpretan erróneamente como un mal funcionamiento del embrague. Una confiable transmisión automática ISIN de 6 velocidades está disponible con las opciones de motor más potentes. 2.0 16 voltios y 2.0 DI de 163 HP. En las versiones más débiles, se instaló una caja de cambios automatizada denominada ESG o CMP, BMP6, como opción o como estándar según el mercado de destino. Esta transmisión no es la opción óptima. Cambia de marcha lentamente y, a veces, requiere reparaciones debido al desgaste de los cojinetes. El embrague tampoco pertenece a la categoría de fiable. Sucede que hay que cambiarlo antes de llegar a los 100.000 kilómetros y la sustitución es un trámite caro. Esto se debe al hecho de que después de instalar un nuevo kit de embrague, es necesario adaptar la caja, enseñar nuevos valores umbral, buscar puntos de embrague. Al mismo tiempo, la calibración regular eliminará las sacudidas y preservará el embrague. El embrague de una transmisión manual suele alcanzar los 150-200.000 kilómetros. El cambio I4/DP0 de 4 velocidades se puede encontrar entre las versiones de gasolina con motores 1.6 THP y 2.0. Contrariamente a lo que se teme, la caja no causa problemas graves. El único punto débil son las electroválvulas, que deben actualizarse cada 60-80.000 kilómetros. Un error de cálculo puede provocar vibraciones en el volante a velocidades de unos 120 km por hora, por ejemplo, al frenar. El bloque silencioso trasero del brazo inferior delantero era demasiado blando. Posteriormente, el fabricante empezó a instalar un bloque silencioso más rígido, lo que normalmente eliminaba el problema. Por lo general, los bloques silenciosos de las palancas delanteras se abandonan después de 120-150.000 kilómetros y la viga trasera, después de 150-200.000 kilómetros. Las rótulas dan señales después de 80-120.000 kilómetros. Es mucho más caro restaurar la suspensión neumática del eje trasero, que se encuentra en las versiones más caras, tanto en la versión Picasso normal como en la extendida. Se trata del llamado Nivomat, que incluye una unidad de control, un compresor, 2 sensores de holgura y un par de elementos neumáticos. Estos últimos son el punto débil. Cuando fallan las cámaras de aire, algunos propietarios prefieren reemplazar la suspensión neumática trasera por una de resorte convencional. Sin embargo, el sistema también tiene ventajas. Es capaz de mantener la altura de la popa independientemente de la carga. La segunda ventaja es la posibilidad de bajar el borde trasero para facilitar la carga. Esto se hace usando un botón. La popa vuelve a su posición original tras superar una velocidad de 10 km por hora o pulsar un botón. Los cojinetes de las ruedas delanteras pueden volverse ruidosos después de 150-200.000 kilómetros. Con la edad, los mecanismos de freno trasero fallan. Se detectan fugas o las pinzas se atascan. El mantenimiento regular ayudará a prolongar su vida útil. En ejemplares de más de 10 a 12 años, los umbrales a menudo comienzan a corroerse y, a veces, se pudren en agujeros. De vez en cuando, la electricidad comienza a cobrar vida propia. A menudo, esto se debe a una caja de fusibles BSM defectuosa, que se inunda con agua del parabrisas, por ejemplo, después de reparaciones no profesionales. Más baratos, pero más difíciles de eliminar, son varios errores reportados por la electrónica. La mejor manera de solucionar el problema son los talleres de reparación de automóviles que se especializan en la reparación de Citroën. Las cerraduras de las puertas también pueden fallar. Fallan los microinterruptores y las interrupciones en el funcionamiento del elevalunas eléctrico generalmente desaparecen después de limpiar los contactos de la unidad de control del elevalunas eléctrico del conductor. Después de 200-250.000 kilómetros, el motor del calentador puede volverse ruidoso o silencioso. Próximamente también se venderá el radiador del aire acondicionado. Las calificaciones de TÜV colocaron al C4 Picasso en la mitad inferior de la lista. Los expertos llamaron la atención sobre los frecuentes problemas con las luces, la suspensión, el sistema de frenos y las fugas de aceite en la transmisión. Dekra tuvo una mejor opinión. Con una autonomía de hasta 100.000 kilómetros, el modelo no se desvió de la media del segmento de los monovolúmenes. Después de 100-150.000 kilómetros, Picasso es menos problemático que un representante típico de su clase. En la mayoría de los casos, se encontraron pastillas y discos de freno desgastados, fallas en la iluminación, puntales cansados y bloques silenciosos desgastados.
Decra le recordó que inspeccione minuciosamente su parabrisas. Si conoce otros fallos de funcionamiento del modelo, asegúrese de escribir sobre ello.